Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí de martes a viernes dialogando con protagonistas de la actividad tanto social, política, cultural, económica, distintos ámbitos que encuentran aquí en este espacio un lugar para el diálogo con sus principales protagonistas. Hoy tenemos una visita de lujo, un exministro de Hacienda de mucha importancia en la historia moderna del Paraguay, pero además un hombre entregado durante toda su vida al servicio y a lograr un país más justo y equitativo. Es el doctor Dionisio Borda, cuya semblanza presentamos ahora y luego comenzamos a conversar la noche con él. Dionisio Borda nació el 12 de septiembre de 1949 en San Juan Bautista, Misiones. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional de Asunción. Posee posgrado en Elaboración y Evaluación de Proyectos, una maestría por la Universidad de Wisconsin-Madison en 1984 y maestría en Economía por la Universidad de Massachusetts Amherst en 1986 y es PhD en Economía por la misma universidad 1992. Fue director del programa de Maestría en Política y Gestión Pública de la Universidad Católica de Asunción, CADEP, Centro de Análisis y Difusión de la Economía, entre los años 2000 y 2008. Ha sido profesor titular de Macroeconomía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción y profesor adjunto de la Cátedra de Desarrollo Económico desde 1987 hasta el 2008. Su primera gestión bajo las órdenes del entonces presidente del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, fue entre el 15 de agosto del 2003 y el 20 de mayo del 2005. Lideró el Plan de Estabilización Macroeconómica y la institucionalización del Ministerio de Hacienda. Su segunda gestión fue en el gobierno del expresidente Fernando Lugo. Se desarrolló entre el 15 de agosto del 2008 y el 22 de junio del 2012. Aparte de los trabajos realizados a nivel gubernamental durante décadas, Borda ha desarrollado trabajos de investigación, principalmente desde el CADEP, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, organización que fundó junto con Fernando Massi en 1990 y desde donde ha publicado numerosas investigaciones que le han generado distinciones y reconocimientos. Toda mi trayectoria ha sido inspirada por la convicción de que en lo económico el Estado tiene la obligación de ofrecer la estabilidad macroeconómica para el desarrollo y la generación de empleo decente, combatir la pobreza y la desigualdad, proveer bienes y servicios públicos que contribuyan a aumentar la productividad económica y a mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría. Apenas una breve parte de lo que dice la contratapa de Mis Desembarcos, el libro que publicó hace no mucho tiempo y que está teniendo gran repercusión el doctor Dionisio Borda. Dionisio, un gusto tenerte acá, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, y gracias por la invitación y estamos aquí para conversar. Yo suelo seguir tu programa y me encanta. Me honra mucho que estés acá, querido Dionisio, y te convertiste en un bestseller, está dando mucho que hablar tu libro. Mi hermano Adolfo me lo comenta todos los días, mucha otra gente también. ¿En qué momento decidiste contar un poco esta historia y por qué? Bueno, ya hace un tiempo amigos míos, colegas y exalumnos me trataba de empujar a que yo escribiera parte de mi historia, pero que no solamente se reduzca al tema de mi gestión pública, sino que también cuente de dónde vengo, qué soy, qué hago y cómo llegué a este punto. Entonces, a partir de eso empecé y me entusiasmé al final. Y bueno, empieza un poco la historia contando de dónde soy yo, de dónde salgo. Yo soy de Misiones, San Juan Bautista. Sí. Mi abuelo es correntino, que vino como capataz de los llanos. Mira vos, el Borda viejo. El Borda, Cornelio Borda, Ya. mi abuelo. Y
En esa época del siglo XX, que había mucha revuelta en la época liberal, Sí. los estancieros, muchos de ellos eran liberales, movilizaban a su capataz y a toda la gente para la revuelta. Y él falleció, mi abuelo, y mi tío Rafael, que era el mayor, en una de estas revueltas del Partido Liberal. Qué increíble, esa parte ya no sabía para comenzar, o sea, tenía unos orígenes de lucha política, si se quiere. Sí, exactamente, y entonces eso marcó mucho en la vida familiar. Mi madre, primero mi abuela se quedó con 5 hijas y un hijo. Y en esa época tuvimos que hacer, tuvieron que hacer muchos esfuerzos para la sobrevivencia. Venimos de una familia muy pobre y la gente, mi tío se dedicaba a la jardinería, mi madre se dedicaba al trabajo del lavado y planchado del traje blanco en aquella época. Y era un ¿Ya poco, acá o todavía en Misiones? en mi misión en San Juan todavía. Todavía en San Juan. Entonces, yo salí de ese ambiente en donde siempre el aspecto político era un problema. Después mi primo mayor también se fue en la revolución del 47. Sí. Y él no falleció y volvió. Entonces siempre el miedo era un poco en la familia, era que lo que eran varones estaban expuestos a la movilización. Qué increíble, ¿no? Entonces eso marcó un poco mi vida y de toda la familia. Yo crecí, mi madre, yo soy hijo de madre soltera. Sí. Y ella estudió, creo que se fue hasta el 2º grado, pero de mucha capacidad, de mucho sentido de la vida y un liderazgo que ella tenía, que yo pienso que en esa época lo que correspondería a una líder feminista, porque ella al final condujo toda la familia. Ella lideraba eso. Qué increíble, ¿no? Una mamá coraje también, ¿no? Coraje. Y eso yo aprendí en mi familia. Primero, el trabajo honrado, que eso es lo fundamental. Segundo, de que hay que priorizar la educación. Hay que estudiar con perseverancia y con mucha dignidad. ¿Cómo fuiste transmitiendo eso después a tu vida propia? Cuando comenzaste a estudiar, ¿dónde hiciste la escuela? ¿Dónde fuiste al colegio? Bueno, y ahí te cuento que mamá hizo un gran esfuerzo y me mandó en un colegio privado en San Juan, que era muy conocido, que se llamaba Liceo Misionero, donde iban los hijos de estancieros, de comerciantes y algunos gente, pero eso caso excepcional, de gente de familia más modesta. Entiendo, Y, eso era privado. yo me iba a la primaria y acá te cuento algo, Sí. Mario, de que yo era guaraní parlante porque me manejaba con mis primos y todo ese tipo, que solamente guaraní. Me voy a la escuela y me encuentro con un nuevo mundo, que era el español. El primer grado genial. me fue difícil. Claro, es como en un país extranjero. No, era totalmente. Y bueno, y me pasa una anécdota que quiero contarte, de que de repente, esa era la época que iba uno con su guardapolvo, todo ese tipo de cosas, y sale un compañero y le dice a la profesora en el primer grado que yo le ensucié su guardapolvo. Y yo salgo y me defiendo en guaraní. Entonces la profesora me manda a la dirección doblemente, primero por ser guarango, era la expresión que se usaba,
por ser guarango y segundo por ensuciar el guardapolvo del compañero. Y no ocurrió eso. Entonces yo dije, recordaba al principio de la casa la dignidad, hay que defenderse. Claro. Entonces yo no fui a la dirección, sino salí del colegio. Y entonces tampoco quería volver a casa. Claro. Antes de la hora. Y Sí. después apareció mi tía y me dice, ¿qué es lo que te pasó acá? ¿Por qué estás acá afuera? Y le digo, me ordenó para que vaya a la dirección y yo no iba a aceptar porque no hice tal cosa. Y entonces ella vuelve y le dice a la profesora que tenga un poco más de consideración, que Claro. yo estoy aprendiendo el español. Qué increíble. Vos sabés que todo eso también está dentro del libro. Acá está todo. Parte de esto, todo. porque esa parte no mucha gente conoce. No, eso nadie, casi prácticamente mis amigos íntimos no sabían esa parte. Esa parte. Bueno, y vuelvo al colegio y en el primer grado no salí nada bien, solamente matemáticas, no necesitaba el lenguaje, sino la lógica, y eso me acercó a la matemática. Yo soy muy cuantitativo y es el donde yo arranco después toda mi historia académica. Claro. Pero no me manejaba, el idioma era un problema. Pero tuve que aprender y hice un esfuerzo. Y después yo dije, yo tengo que vencer esto. Y también me manda con una profesora particular. Mi mamá me manda para que yo me refuerce esa. O sea, tu mamá apostó por tu educación. Apostó por mi educación y siempre me decía, no tenés que sentirte menos frente a los hijos de los ganaderos y todo eso que están ahí. Vos sos tan igual que ellos, pero tenés que estudiar, tenés que... Claro, tenía muy clara la película, evidentemente. Tengo que hacer la primera pausa. Apasionante este comienzo de charla con Dionisio, porque son aspectos que no conocíamos. Uno ya lo ve al ministro de Hacienda, uno lo ve ya al hombre avesado en la economía, con mucha presencia internacional, pero estos orígenes pueden explicar muchas cosas. Enseguida volvemos con nuestro invitado esta noche, el doctor Dionisio Borda, aquí, conversando en la noche. Seguimos hablando con Dionisio Borda, invitado especial de hoy, y estamos haciendo un poco un recuento de esas memorias menos conocidas de su historia que están en este libro tan comentado últimamente, pero que además explican la esencia misma de una persona. Uno ahí forma, Dionisio, su personalidad para el resto de su vida. Habíamos estado en primaria, comenzás a aprender el español con una necesidad, y bueno, vas desarrollando tu actividad y haces toda la primaria y secundaria allá en San Juan. Toda la primaria y secundaria. Y yo me hice el propósito, tengo que mostrarle a la gente que soy una persona confiable y inteligente. Y salí mejor egresado del bachillerato en San Juan. Aquel chico que no sabía castellano termina mejor egresado. Y seguía simultáneamente a mi estudio, era ayudante albañil y trabajaba en lo que hoy es el lugar donde está el seminario y sede del obispado. Ahí cavaba para hacer las piletas y más cosas. O sea, claro, que yo trabajé desde el cuarto curso hasta el sexto. Me dediqué a trabajar y a estudiar y salí mejor egresado. Interesante que un hombre que después se especializa en economía haya pasado por esa experiencia. No todos saben lo que es, por ejemplo, la carencia, sí. No todos saben lo que es estar con lo justito, saber que la mamá tiene que hacer un esfuerzo enorme para educarte. Sí, o sea, vos viviste muy fuerte. Sí, no, totalmente. Yo tenía que trabajar. ¿Cuántos hermanos eran? Yo soy hijo único, por el lado de mi mamá. O sea, vos eras la única apuesta que tenía tu mamá en la vida. No, ella apostaba ahí y me daba siempre la confianza. La confianza. Jamás ella dudó, me decía, no hay que mentir. Y
nunca dudó de mi palabra. ¿Vivió mucho tiempo ella? Vivió mucho tiempo. Llegué a ser ministro y después ella falleció No ya puedo creer. en el periodo de Nicanor. ¿Te dio ministro? Sí, me dio ministro. Y Nicanor se va y le ve vino muy enferma y se fue a la unidad de terapia intensiva. Y la mamá Nicanor también entró en la unidad de terapia intensiva. Y Nicanor se va y mira y me dice: pero ustedes son copia con tu mamá, me dice. Pero ya no se pudo recuperar. Ya no. Y después Nicanor me ofrece, me dice: acá está el servicio de la Fuerza Aérea para trasladarla a tu mamá. Y yo le dije: no puedo hacer, te agradezco mucho, presidente, pero ella siempre me dijo de que que no quería nada de lo que viniera del Estado. Ella misma me decía. Tenía esa visión. ¿Cuántos años tenía? Tenía 85 años. 85 años. Y yo arreglé todo ya con la cooperativa y me hicieron todo. Y entonces Nicanor en ese entonces le dijo a todos los ministros: vamos a ir al velatorio y al sepelio de la mamá del ministro. ¿A Nicanor lo conoces en la vida profesional? Sí, le conozco. En última hora, eran compañeros, parece también, ¿eh? Sí, le conocí en esa época, pero fundamentalmente era muy amigo con Pepito Morínigo. Y siendo el ministro, nosotros le visitamos para la Asociación de Estudio Paraguayo que en ese momento estábamos haciendo. Sí. Y él colaboró para hacer el congreso. Y en esa ocasión estuvimos unos 4 o 5 personas liderados por Pepito. Y Nicanor habla y nos da su visión sobre el país y lo que él piensa hacer en el futuro. Y eso nos impactó porque era una persona leída y tenía una visión muy clara de qué hay que hacer en el país. Y hizo esta solicitud al grupo: yo quiero que Dionisio me ayude en la parte económica, porque ese es un punto débil mío. ¿Vos no eras colorado? No, era colorado. Y yo le dije: con mil gusto voy a hacerlo, pero vas a ser mi asesor acá en el Ministerio de Educación. Yo le digo: voy a ser tu asesor ad honorem y todo absolutamente sin recibir ninguna compensación monetaria, y te voy a ayudar. Y ahí empezamos a desarrollar la amistad con Nicanor. Entiendo. Y después él me decía: nosotros, Dionisio, venimos los arrabales, vos venís de Misiones, y empezamos a hablar en guaraní. Él habla muy bien guaraní, yo también manejo bien, y empezamos a desarrollar una amistad muy intensa. ¿No llegaste a perder tu guaraní? No llegué. Porque pasaba también eso. No llegué. La aculturación que había también. Bueno, y te cuento, yo salgo de Misiones y vengo a Asunción. Yo no conocía Asunción. No conocías. Qué En esa época no conocía. Y vine con 3.000 guaraníes. Y ahí pasé, y te cuento otra profesión que tengo. Sí. Me voy y termino en un taller de desocupado de Chacarita para vivir. Llevado por la gente de la Juventud Obrera Católica, de donde yo venía militando. Ya. Yo hice teatro también en Misiones. Sí. El teatro era una compensación a la situación de la realidad medio complicada. Claro. Y vengo acá en Asunción, y ahí se van Ricardo Canese, López Perito y otra gente más que eran voluntarios en taller de desocupado, porque se hizo un tinglado grande, y ahí era el primer taller de reciclado que yo conozco. Y ahí vivía yo. Y después me dice Ricardo: vos terminaste el estudio porque vos sos rápido en todos los cálculos y eso acá para llevar a atender esa parte. Digo: yo soy mejor egresado de San Juan Misiones.
recibí la medalla de Stroessner. Yo, no me pone nada orgulloso eso, pero tuve que aceptar porque al final mi madre quería que yo me vaya al acto, claro, porque ese honor. Me dice, tenés que irte para no estar mal con la situación política, y sobre todo ella quería mostrar que su hijo era mejor egresado y que recibía una medalla. Claro. Entonces la acepté. Ahora, en ese taller, ¿qué es lo que hacían? ¿Changas? No, hacíamos cuestiones de zapatería, cuestiones de florero, de recuperación. ¿Se ganaba una platita con eso? No, casi nada. Yo, en mi caso, vivía de la olla común. Y bueno, y ahí... Parece película. No, pero te cuento, y después me dice Ricardo, a la pucha, te vamos a ayudar, y yo le digo, no puedo ingresar. ¿Y en dónde querés ir? Yo quiero ir a economía o agronomía, porque mi opción era el aspecto social, de cómo reivindicar, cómo hacer para que la gente viva mejor. Ese era mi propósito. Entonces me lleva junto al ingeniero Adolfo Canese, que era empleado de Ande, y ellos eran miembros del Club de Leones de Sajonia, que tenía un banco de anteojos. Entonces termino yo trabajando allí todos los sábados, sí, y me ganaba 1.500 guaraníes. Y con eso yo me fui a inscribirme en la Facultad de Agronomía. Se iban encadenando las cosas. Perdón, estamos hablando de los años 60. 70, exactamente. 70 ya. 69 era. Ahí sí. 69. Época de la avenida Rockefeller a Paraguay. Bueno, y después te cuento. Sí. Espera, porque ahí tengo que hacer la pausa, querido Dionisio, porque esto es apasionante y no quiero perder ningún detalle. Tengo que hacer una pausita breve. Y entramos con esa etapa ya pasando los 60, llegando a los 70, donde además políticamente había una brutal represión en el Paraguay. Quiero ver cómo sobrevivió eso también el estimado Dionisio Borda. Ya volvemos. Estamos acá haciendo señas, gestos, porque estamos con demasiadas cosas que contar con Dionisio y creo que va a resultar corto el programa, pero eso es también bueno. Una vida que está retratada en este libro que él acaba de publicar, que recomendamos su lectura, porque además es una forma también de repasar nuestra propia historia como país. Nos quedamos ahí entre fines de los 60, comienzos de los 70, plena consolidación de la dictadura en su etapa hasta más feroz, si se quiere. ¿Vos tenías ya una conciencia política o todavía era otra tu preocupación? No, totalmente. Yo vine de Misiones con una visión social y de militancia. Eso los curas te pusieron un poco también. Los curas y el Partido Federalista fundamentalmente. Mira vos, qué interesante eso. Con el Partido Federalista yo tenía mucha cercanía con Óscar Coco Benítez Rapetti, del Emporio de Santa Margarita. ¿Sí? Él es federalista. Mira, claro, el creador de esa genialidad que fue el Laboratorio y Herboristería Santa Margarita. Sí, él tomaba y pedía un poco para Pitipora, eso, y yo ahí conocía una serie de gente, porque en San Juan tiene muchos referentes buenos del Partido Federalista, y yo venía con esa formación, y además también de la Acción Católica. Naturalmente, claro, yo estuve muy cercano con Bogarín, entonces eso también era la época del Medellín y la teología de la liberación. Venía con una gana enorme, y vengo acá en Asunción y me encuentro con todo esto, me vinculo con la Acción Católica otra vez acá en Asunción, y consigo la beca Shell para estudiar agronomía. Pero ocurre que yo presenté todo y era mejor egresado, mis notas eran todo 10, y el decano no pasó mi carpeta, y eso llamó la atención al ingeniero Meyer, que era parte del grupo de Shell.
y pidió, entonces ahí me dieron, y con eso yo pude empezar y terminar la facultad de agronomía y salí mejor egresado. A lo mejor no pasó tu carpeta porque no estaba afiliado. No estaba afiliado, porque antes se revisaba eso. naturalmente. Y entonces, si no fuera por la gerencia de Shell, yo no iba a tener. Entonces, la segunda vez que me encuentro con Stroessner es de que 10 becas, 5 para agronomía y 5 para veterinaria. Sí. El acto de entrega de la beca estuvo Stroessner y tuve que encontrarnos con él en esa zona. Pero después, cuando termino la facultad de agronomía, yo salí mejor egresado. ¿Otra vez? Salí mejor egresado por segunda vez. Sí. Y ahí... el título te daba Stroessner. El título tenía que dar Stroessner, pero el mejor egresado tenía que dar el discurso. Claro. Entonces no se hizo el acto porque yo no iba a permitir que me hagan el discurso. Yo dije, claro. Si yo voy a hablar y si yo soy mejor egresado, y además que mi puntaje era muy alta. Claro. Muy alto, y entonces no se hizo el acto de colación. No se hizo el acto de colación. Ajá. Y después, una vez, ya encontrándonos con compañeros, más cosas, me dice pero no tenemos ni siquiera una fotografía para mostrar a nuestros hijos. Claro. por gorda. Por tu culpa. Gorda, porque él tenía que dar el discurso y por eso no se hizo. Bueno, entonces se pasó ese tipo de cosas, pero qué increíble. Yo lo que quería mencionarte es que de esa época, después yo trabajé en el IICA, porque no tenía forma de entrar, me ofrecieron en el ministerio por afiliación. Yo digo, no, afiliación, claro. No iba a entrar. Entonces entré en el IICA, seguí un curso de proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y me fui a hacer mi experiencia en Itapúa, en la época dura. Sí. Y cuando volví, me vinculé con la gente de Misión de Amistad que trabajaba con campesinos, con indígenas y sector. Sí. Entonces yo entro a trabajar como responsable de la cartera de crédito para estos sectores. Y en esas condiciones, en el 76 caigo preso. Vos caes en esa famosa gran racia, esa redada del 76, que fueron a emboscada algunos, otras investigaciones. Yo no llegué a ir a emboscada, pero estuve 3 meses preso. 3 meses. Y me llevan a la noche, la 1 de la noche, y ese fue para mí tenía 26 años, 25 años, 26 años. Acaba de tener con mi señora, mi hijo, tenía 6 meses. Claro. Y me llevan investigaciones y me encuentro con Pastor Coronel, con Brites Borges, con Marcial Samaniego, con Benítez Juanes, Benítez Juanes creo que se llamaba, y un señor que no le conocía. Me apretaron luego como la persona que estaba dando plata para la guerrilla. Para la guerrilla, que yo manejaba la cartera de crédito, que en esa época era de 3 millones de guaraníes, era mucha plata. Sí. Y ahí me golpearon. A pesar de que la Misión de Amistad tenía vinculación con las iglesias evangélicas americanas y todo. Igual. Lo mismo, me golpearon muchísimo. Y yo le decía, pero no puedo yo saber si necesito mi carpeta, le digo. Y algunas cosas grandes recordaba, algunas compras de tractores para tal grupo, claro. Eso recordaba, pero el resto. Y me acusaron de que yo entregaba plata para la gente de las ligas agrarias, claro, para estar que otra vez lo de Liga Agraria ocurre en Misiones. Ocurre en Misiones y eran toda gente de Misiones, eran los hermanos Coronel, Gil Ojeda, todo ese grupo que yo le conocía, era parte
de mi departamento, era como decíamos, era de mi valle. Claro, la famosa e infame prisión de Abraham Cue. Y eso, por ejemplo, que quedaba cerca de una la casa de mi primo. Entonces, cuando Nicanor me llama una vez, estando en Misiones, y me dice, ahí estamos todos reunidos, porque en Misiones le gusta mucho el comer asado y estar toda en familia, y dice, pero ese no es el presidente del Partido Colorado. Yo le dije, sí, me está llamando, yo le estoy colaborando. Y después cuando Nicanor me ofrece para ser ministro, y yo le dije, voy a ser tu asesor, pero no vos. Y le digo, bueno, voy a consultar con mis amigos, con mi familia, y voy a venir si yo acepto, voy a venir con condiciones, Nicanor. Unas condiciones mínimas que tenés que darme para que yo pueda. Y la primera consulta que hice fue en el oráculo de parrillada Roma. Ah, claro, la Chopería Roma. Chopería Roma. ¿Qué va a Colón y ahí el que estaba presente era un grupo, las 11, nosotros íbamos con Fernando Massi, estaba Adolfo, era el que comandaba eso, estaba Palicur, estaba Ramón del Río, claro, un grupo. El equipo entonces el primer lugar que yo me voy y consulto, mira que me ofrecen ¿qué te parece? Y me dice Adolfo, agarrá y vas a ser buen ministro. El primero que me dijo de que yo tenía que tomar el desafío, y vos no sos, a mí me decía, no sos corajudo, tomás decisión y tenés carácter. O sea, perdón, la decisión que cambió la historia de la economía paraguaya se tomó en la Chopería Roma. En la Chopería Roma, exactamente. Así, con un consejo de notables. De notables. Y ese fue y después empecé a consultarle a toda la gente. Me fui a la. Porque además, perdón, era un momento muy difícil de la economía paraguaya. Habían caído los bancos, la gente perdió sus ahorros, la gran crisis. Era una de las peores crisis que el Paraguay pasó. Sí, dólar arriba. Crisis económica, crisis fiscal, crisis política, crisis social, y el gobierno colorado estaba totalmente desprestigiado. Exacto. O sea que había recesión, déficit fiscal, elevada deuda, pobreza altísima, y baja reserva monetaria, todo junto. Y le acepto a Nicanor. Le digo, mira, esta es la situación, pero yo me voy a ir, pero conozco mucho por dentro del Ministerio de Hacienda, y me voy primero para profesionalizar eso. Ninguna presencia partidaria. Y voy a ir con mi equipo, con un equipo para hacer. Y me tenés que dar también al mismo tiempo posibilidad de que, además de Hacienda, tenga injerencia en otras instituciones que hacen la política económica. Yo no puedo ser el jefe del equipo económico y solamente se me restringe la acción en Hacienda. Ok, claro. Bueno, y entonces él... ¿Era mucho lo que le pedías? No, yo le pedía todo y me fui con ese equipo. ¿Y te otorgó? Me otorgó todo, me respetó todo hasta el momento de que después rompo relaciones con él y rompí. ¿Cuánto tiempo rompiste mal con Nicanor? No, mal rompí porque ocurre que presentamos 7 reformas desde el 2003 al 2005 dentro de un pacto de partidos políticos, sociedad civil y el gobierno. Y con esto se plantó la base de la estabilidad macroeconómica. ¿Y se aceptaron las 7 reformas?
Y las 7 reformas hicimos. Te puedo mencionar. Ahí quiero hacer la pausa y que me mencione la vuelta rápidamente cuáles fueron esas 7. Se nos va acabando el tiempo. Yo sabía que iba a pasar esto, pero es bueno porque esta charla es apenas una especie de visión general de lo que es la historia de Dionisio Borda, pero también parte de nuestras historias. Enseguida volvemos con esas 7 reformas y sobre todo qué fue pasando después cuando llega el gobierno Lugo y cómo estamos ahora. Ya enseguida continuamos conversando la noche. Bien, estamos en la última parte del programa, vamos a aprovechar bien. Hablaste de 7 reformas que me imagino no han sido fáciles. Toda reforma es incómoda, toda reforma implica sacrificios. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, la primera reforma, la primera fue la racionalización de la caja fiscal. Estaba en una situación semejante a lo que hoy está. Sí. Levantamos el aporte del sector público de 14 a 16%. Esa es la primera. La segunda, la renegociación de la deuda porque estábamos en cesación de pago. Y esa fue la reestructuración de la deuda de 138 millones de dólares. Sí. Extendimos el periodo, bajamos los intereses y nos pagamos el primer año con los tenedores de bono. Tercera reforma es la ley de adecuación fiscal, que era la reforma tributaria. Sí. Cuarta reforma fue el código aduanero. La quinta reforma fue la de creación del fondo de garantía de depósito, porque en ese momento Correcto. venía con el tema de que perdieron toda la Sí. plata. Teníamos que poner los 75 salarios mínimos que la gente, el Estado tenía que reponer a los ahorristas que pudieran perder eventualmente. Sacamos la Agencia Financiera de Desarrollo, Que ahora está cumpliendo 19 años. todo eso. Y después hicimos la profesionalización de Hacienda. Con eso nunca más estuvieron los políticos presentes y se empezó la carrera profesional de Hacienda. Hoy día se mantiene las dos instituciones prescindentes de la influencia política, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Sí, es muy difícil que hoy un sector del Partido Colorado imponga un ministro de Hacienda o una... pero ahí para abajo. Y ahí se mantuvo, y ese fue una... Después ya vino el periodo de... me retiro con Nicanor muy disgustado porque en el 2005 él piensa en la reelección, en la famosa reelección. Y le dice a la gente que tiene que usar más el dinero. Después yo me entero de eso. Es el viejo tema. Entonces me propone, vamos a hacer además del equipo económico, que son 5 miembros, vamos a hacer un equipo de desarrollo económico. Y donde va a estar metida la ministra de Relaciones Exteriores, y yo voy a ser el presidente. Le digo, una bicefalía total, claro. Presidente, no es aceptable eso, le digo. Y además que yo como ministro de Hacienda no puedo dejar que la caja esté en manos de un equipo. Y me dice, vamos a hacerlo. Y bueno, escribe a hacer el decreto y me llama. Y bueno, me dice, bueno, eso tenés que firmar. Te negaste. Y yo dije, no voy a firmar. El mismo Mitaí que no había aceptado el castigo de su maestra porque habló en guaraní. Pero se enojó muchísimo, Nicanor. Claro, como el presidente le hace que no. Con eso yo sabía que tenía que ir, le presenté la renuncia. No me iba a recibir en Bruizaroga. Me recibió, le entregué
a la salida hice una declaración y conté las razones de mi salida, de esta bicefalía y de un intento de usar plata, de usar plata para la política. Para la política. Eso fue una explosión. Claro. Un embajador con mucha influencia me llama, me dice que modere su lenguaje, ministro, me dice, el presidente puede hacer lo que quiere. Y yo le digo, no, yo soy una persona pública, embajador. Le he dado una explicación. Yo no voy a salir ocultando la razón de mi salida. Eso no es inaceptable. Qué interesante. Esa parte también se me había perdido. Seguro que cubrimos en su momento como prensa, pero claro, ahí entra el equipo menonita al ministerio. Ahora, y vos gana Lugo y te vuelven a llamar. El Lugo me llama y me dice, tenés que aceptar, si aceptaste a los colorados, con mucho más razón con nosotros. Y bueno, entré yo con toda la fuerza con Lugo y yo creo que se hizo un buen trabajo. También le puse las condiciones también. Y sobre todo ya pensando la disputa con Franco, le pedí que se haga una reunión entre ambos. Y me concedió eso naturalmente y le diste el panorama. Panorama todo, la construcción del equipo completamente, y me dejó amplia libertad para trabajar. Pero, Dionisio, y eso sí conozco porque ya estuve más cerca, algunos sectores decían, Dionisio no nos da el dinero que necesitamos para que crezca esta revolución del cambio. Los compañeros de Pochupán se enojaba. Vos eras el malo de la película. No, hermano. Porque los muchachos para la política necesitaban recursos, pero y resistimos primero en 2008. En septiembre estalla la crisis global. Sobrevivimos eso. Qué bárbaro. Tuvimos 2 sequías, 2009-2012. Sobrevivimos. Y tuvimos superávit fiscal. Teníamos recursos suficientes para enfrentar la situación económica como para tener liquidez para intervenir rápidamente. Y después crecimos, ¿cuánto? Crecimos 15%. Llegó a 15% en el 2011. Pero fue y como nunca se puso recursos para el sector social. Claro. Para educación, salud, programas focalizados. Y eso queda hasta hoy en el recuerdo de la gente. Claro, exactamente. Eso es lo que la gente recuerda hasta hoy como un cambio sustancial y no se pudo más sacar también. Eso es lo importante de las conquistas. Eso se mantuvo. Ya se instaló eso como... A veces puede haber menos, puede haber más, pero ya es difícil decirle a la gente vas a perder esos derechos. Se mantiene. Ya se mantiene. Pero te cuento una anécdota de esa época. Termina, a Lugo le hacen un juicio político que naturalmente fue todo orquestado. Salimos y en la última reunión yo le sugería a todos mis colegas que quedaban en el gabinete que cada uno no abandone su lugar hasta que se haga el corte administrativo. Y yo me quedé en Hacienda en junio de 2022 fue junio 22 y 2012. 2012. Sí. 2012 y en mi caso recién en junio 26 tengo el reemplazante. Me quedé todo el tiempo esperando. Lo más curioso fue de que me llama la jefa de protocolo al día siguiente. Yo enseguida presenté mi renuncia y me dice, acá te va a hablar el presidente. Entonces tomo el teléfono.
¿qué tal, presidente? Le digo, fuerza, nosotros vamos a estar contigo, hasta en la calle vamos a tratar de defender eso. Me dice, Federico te habla. Ahí digo que era otro. La jefa de protocolo era parte de la conspiración. Eso me resultó absolutamente... claro. Bueno, pero ya había, técnicamente ya era presidente Federico. Bueno, y era Federico, y me dice Federico, yo conozco, vos venís de una familia liberal, tenés que mantenerte en tu cargo. Le digo, Federico, jamás. Si estuve yo en la plaza ahí gritando para defender el gobierno, no puedo ir. Imposible. Claro, además nosotros consideramos un golpe parlamentario. Claro, eso, absolutamente. Está todo cocinado y... Sí. Bueno, y ahí entra Barreto, ¿verdad? César Barreto. No, César Barreto no entra. ¿Quién entró ahí? Entró Manuel... Manuel Banana. Manuel Ferreira. Claro. Y bueno, nuestro amigo también. Mi amigo, y se va en el día de la entrega. Hacienda le deja 850 millones de dólares líquido para ser usado, más 450 millones de la caja fiscal. Así se entregó el corte. Ahí el corte le entregamos. Y con eso, cuando termino, los funcionarios me acompañan hasta en la calle, porque yo salgo y no acepto ni la camioneta de la Hacienda, tomo mi Blazer del 2000 y me fui a casa. Qué historia extraordinaria. Yo quiero dejar, ya está terminando el tiempo, quiero dejar el testimonio de que las veces que visité el Ministerio de Hacienda como intendente o a veces como particular, siempre te recuerdan todos ellos. Inclusive los actuales, qué sé yo, gente que están en lugares elevados ahora, siempre dicen, nosotros somos de la escuela de Dionisio, como una cuestión de orgullo personal. Y eso es un mérito que también hay que revelarlo, querido doctor Borda. Se nos fue el tiempo y no puedo dejar de preguntarte esto. Siempre en el imaginario colectivo se dijo, ¿y por qué no Borda presidente? Te hago esa pregunta para terminar. Bueno, a Lugo le preguntaron. Sí. Y él dijo, entre toda la gente que puede ser, incluso en el periodo anterior, Dionisio puede. Y él me llamó para que yo me candidatara. Y bueno, yo le dije, mira, yo soy técnico, no soy político. No, pero vos entendés política, me dice. Pero yo no estoy en condiciones de asumir ese cargo. Y bueno, al final ahora me fui a visitarle a la Lugo, le veo relativamente se está recuperando, pero no le acepté a él, pero él me planteó. O sea, no llegaste nunca a considerar dar ese paso. No, la verdad que nunca consideré. Pero yo lo que no te mencioné es que estuve 8 años en Estados Unidos para sacar el doctorado en economía. Claro, también. Y bueno, eso fue en el libro, relato como un retorno a mi experiencia en San Juan, que lo primero que aprendí en Estados Unidos era toda la parte cuantitativa, toda la parte de matemática, claro, estadística. Y en el lenguaje me llevó más tiempo a aprender, pero... Otra vez, claro, hiciste el mismo proceso otra vez. Sí. No, evidentemente está una charla que va a continuar en otro momento porque no alcanza el tiempo, pero está esta historia de los desembarcos, justamente, de este navegante de la vida que es Dionisio Borda. Para mí una satisfacción enorme, Dionisio, gracias por venir. Creo que queda esto por lo menos como un testimonio de una parte de tu vida. Un abrazo para vos, para tu familia, para Estela, mi amiga. Y sobre todo, vamos a seguir hablando. No sé si vas a ser presidente, pero por lo menos vas a ayudar siempre para un país mejor. Así mismo. Esa es la Estamos idea. siempre para eso, apostamos al país. Dionisio Borda, hoy con nosotros. Casi una hora de charla fue insuficiente, pero lo que pudimos charlar fue muy importante. Ustedes tienen en casa la posibilidad de seguir hablando, reflexionando, debatiendo sobre la historia de un hombre que se cruza con la historia del país también de los últimos
20, 30, quizás 40 años. Gracias, buenas noches.